Bajo las vastas extensiones de los océanos y lagos del mundo, yace un reino de sombras eternas, donde la luz del sol se desvanece en un olvido absoluto y el silencio se convierte en un susurro constante del océano, un eco que desafía la comprensión humana. Imagina descender a abismos donde la luz nunca llega, descendiendo en un sumergible que cruje bajo la presión invisible, mientras el sonar revela formas imposibles, ruinas sumergidas que parecen desafiar las leyes del tiempo, estructuras anómalas que emergen como fantasmas en las pantallas de los científicos de la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. ¿Cómo es posible que civilizaciones enteras, con sus templos y murallas perfectamente preservados, yacen intactos bajo capas de agua que deberían haberlos erosionado hasta el polvo? Esta es la paradoja central que impulsa nuestra exploración. Descubrimientos submarinos que los expertos no pueden resolver, detectados por señales de sonar que pintan contornos de lo inexplicable, desde pirámides hundidas hasta ecos acústicos que no pertenecen a ninguna criatura conocida. En este ensayo nos sumergiremos en 25 de estos enigmas, segmentados por los mares fríos de los polos, donde el hielo guarda secretos milenarios, los mares tropicales, cálidos y traicioneros, que ocultan ciudades perdidas bajo corrientes impredecibles, y los lagos interiores, tranquilos en superficie pero turbulentos en profundidad, con anomalías que sugieren intervenciones humanas o naturales imposibles. Contrastaremos las hipótesis técnicas, basadas en magnetómetros, radares de penetración terrestre y análisis espectroscópicos de la NASA, con los testimonios de buzos y exploradores, relatos que hablan de presencias invisibles y distorsiones sensoriales que la ciencia racionaliza pero no explica. Prepárate para un viaje que evoca no solo el asombro ante la grandeza oculta, sino también un escalofrío persistente, pues estos abismos no solo preservan ruinas, sino que custodian preguntas que podrían reescribir nuestra historia. En los mares fríos, como los del Ártico y la Antártida, el frío eterno ha congelado en el tiempo evidencias que desafían la geología convencional. Raíces fósiles de bosques de hace 90 millones de años, submarinos desaparecidos sin rastro de escombros. Aquí, los informes de la NORAD describen anomalías magnéticas que desvían brújulas, mientras testigos susurran de corrientes antinaturales que arrastran naves al olvido. En contraste, los mares tropicales del Caribe y el Mediterráneo revelan estructuras geométricas precisas, como la monumento de Yonaguni, detectadas por sonar en la década de 1980, donde hipótesis de erosión natural chocan con relatos de buzos que sienten un peso histórico en el agua, un testimonio que la CIA ha clasificado en informes parciales. Y en los lagos, desde los cenotes mayas hasta las cavernas costeras, emergen puentes de piedra y artefactos rituales que sugieren tecnologías prehistóricas, con señales de sonar que capturan formas no identificadas, opuestas a las mediciones precisas de profundidad que fallan en capturar la esencia del misterio. ¿Qué pasa cuando los datos técnicos de la NOAA, gráficos de ecos que muestran simetrías artificiales, se enfrentan a los testimonios de exploradores que juran haber oído susurros bajo el agua, como si las profundidades guardaran voces de épocas olvidadas? Esta tensión entre lo medible y lo intangible define nuestro recorrido, un tapiz de suspense donde cada descubrimiento no resuelve, sino que profundiza el enigma. Los científicos, con sus herramientas de vanguardia, han mapeado océanos que cubren el 71% del planeta, pero ante estos 25 hallazgos se encuentran con un muro, ruinas que no encajan en cronologías establecidas,
estructuras que el sonar pinta como intencionales y anomalías que persisten en el registro acústico sin explicación lógica. En los mares fríos, el hielo actúa como un velo protector, pero también como un censor, ocultando desapariciones como la del submarino RAN en los años 90, donde el sonar capturó una silueta masiva a 457 metros, solo para que las búsquedas posteriores revelaran nada. Los testimonios de pilotos de la Guardia Costera hablan de sombras que se mueven bajo el hielo, contrastando con hipótesis técnicas de fallos mecánicos que no explican la ausencia total de restos. En los tropicales, el calor acelera la descomposición, pero preserva enigmas como la ciudad sumergida del Caribe, de 6.000 años, donde buzos reportan distorsiones temporales, relojes que se detienen, opuestas a los modelos climáticos que predicen erosión total. Y en los lagos, la quietud superficial esconde puentes neolíticos como el de la cueva genovesa, detectado en 2023, donde mediciones geológicas fallan ante la precisión arquitectónica y locales susurran de guardianes acuáticos que disuaden exploraciones. Este contraste no es mero debate académico, es un llamado al abismo, donde tú, lector, te ves arrastrado a cuestionar. ¿Son estos descubrimientos reliquias de civilizaciones avanzadas, anomalías geológicas impredecibles o algo más profundo, vigilado por agencias como la NOAA que publican datos selectivos? El tono de esta indagación es profesional, pero teñido de un suspense ominoso, como el rumor bajo el agua que precede a una tormenta invisible. A medida que avanzamos, cada segmento revelará capas de este misterio, construyendo una narrativa que no ofrece respuestas, sino que invita a la reflexión eterna sobre lo que yace sumergido, esperando ser, o no, descubierto. En este ensayo, adoptamos un estilo narrativo meticulosamente diseñado para capturar la esencia del misterio submarino, fusionando drama emocional con autoridad técnica en un tapiz de ambigüedad calculada que evita la resolución para preservar el suspense persistente. El lenguaje dramático y emocional impregna cada descripción, utilizando adjetivos evocadores que intensifican la sensación de peligro y lo desconocido. Cámaras selladas bajo el hielo eterno, donde el frío no solo preserva, sino que atrapa secretos en un abrazo gélido. Susurro silencioso y constante de corrientes que parecen murmurar advertencias a los intrusos, o estructuras que desafían toda explicación lógica, elevando el pulso del lector ante la vastedad incomprensible. Este tono serio y profesional se tiñe de un suspense que se filtra como niebla submarina, presentando lo inexplicable con una postura de genuino asombro, sin caer en la burla o el sensacionalismo barato. Para otorgar credibilidad, incorporamos terminología científica precisa, magnetómetros que detectan fluctuaciones anómalas en campos magnéticos, sonar de lado que mapea contornos tridimensionales de ruinas sumergidas, o radares de penetración terrestre que perforan sedimentos para revelar capas fósiles intactas, referencias a instituciones como la NOAA, la CIA o la UNESCO, que han financiado expediciones parciales. Estos elementos sitúan los enigmas en el ámbito de lo realmente investigado, como el sistema WS-3 de detección acústica utilizado en búsquedas polares o el análisis de Naga Bandam, en contextos mitológicos contrastados con datos geotécnicos. Sin embargo, el lenguaje exagerado e hiperbólico amplifica la magnitud, refiriéndose a abismos que nunca podrás visitar por su profundidad letal, o a señales de sonar que desafían todo lo que creemos saber sobre el tiempo y la civilización humana, estableciendo una escala considerable que transforma el enigma en un fenómeno de proporciones épicas
invitando a una reflexión profunda sobre los límites de nuestro conocimiento. La tensión implícita se construye a través de susurros y rumores, frases como «hablan en susurros de corrientes que no deberían existir» o afirmaciones que surgieron en expediciones clasificadas y desaparecieron igual de rápido, generando un velo de secreto que envuelve cada hallazgo y hace que el lector sienta el peso de lo oculto. El enfoque narrativo de este ensayo se basa en una comunicación directa que combina la narración formal en tercera persona, describiendo eventos históricos como los investigadores de la NOAA examinaron los ecos de sonar en 1997, con interpelaciones en segunda persona y preguntas retóricas que arrastran al lector al corazón del misterio. Imaginas bucear en un abismo donde el tiempo parece detenerse y tu reloj retrocede en minutos inexplicables. ¿O qué pasaría si estas ruinas sumergidas no fueran reliquias, sino advertencias de un mundo que aún respira bajo el agua? El narrador actúa como un guía experto, bien informado y confidencial, descubriendo secretos junto al lector. Acompáñanos mientras desvelamos estas profundidades reales, donde omisiones en los informes de la CIA dejan más preguntas que respuestas, posicionándonos como aliados en una búsqueda que el Vaticano o la NORAD parecen rehuir. Esta estructura narrativa sigue un patrón consistente de crescendo intrigante sin catarsis. Cada segmento establece el misterio con hechos concretos, como la detección de un sonar en 1997 que capturó el bloop, un sonido ultrabajo que ningún animal marino podría producir. Introduce evidencia racional que falla, como hipótesis de glaciares Calving que no coinciden con la frecuencia exacta, escalada de tensión mediante anomalías inexplicables, testimonios sensoriales de buzos que sienten el suelo temblar sin sismos, evidencia de encubrimiento en documentos clasificados y anomalías físicas como brújulas que giran salvajemente. Y concluye con un misterio persistente, subrayando que lo que yace allí nunca fue destinado a ser desenterrado, custodiado por el silencio eterno del agua. Aproximadamente el 60-70% del espacio se dedica a esta escalada, acumulando capas de datos, rumores y evidencia técnica parcial, para construir una intriga que no resuelve, sino que profundiza el asombro y el temor ante lo desconocido. La estructura de este ensayo mirrors el patrón de un guión de video dinámico, adaptado al formato textual para evocar la misma intensidad visual y rítmica, comenzando con un cold open teaser de alto impacto que presenta casos potentes de cada segmento. En mares fríos, la desaparición del submarino RAN bajo el hielo antártico, donde un sonar de los 90 capturó una silueta masiva a 457 metros, solo para que el abismo la engullera sin dejar rastro. En tropicales, el monumento de Yonaguni, con sus escalones piramidales detectados en 1986 que desafían la erosión natural. Y en lagos, el puente neolítico de la cueva genovesa, un arco de piedra de 5.600 años que emerge como un susurro arquitectónico en aguas tranquilas. Imagina texto en pantalla minimalista flotando sobre estas descripciones. Misterios submarinos en serif sobria, con un case counter, Cal 025, que se actualiza progresivamente, y un branding como Umbralis, misterios que la ciencia aún no puede explicar, evocando un wordmark frío y tenso. A partir de ahí, secuenciamos los 25 casos en bloques temáticos, ajustados para una densidad equivalente a 6.40 minutos por caso, en narración oral, alrededor de 1.000 a 200 palabras cada uno, con un ritmo acelerado de frases cortas para tensión y largas para credibilidad técnica, intercalando interludios para mapas y recaps que actúan como respiraderos narrativos. El bloque inicial, Casos, Moala 1-3, captura la retención con los enigmas más impactantes de mares fríos.
Sigue un interludio con un mapa general de polos antárticos, mini recap de lo visto hasta ahora y sugerencias reflexivas como guárdalo para esta noche y reflexiona sobre estos abismos. Luego casos, mero 4, 9, alternan intensidades, con uno silencioso de preservación fósil entre desapariciones dramáticas. Un Med-6 CTA suave invita a dejar un comentario con tu teoría favorita para continuar el debate. Alrededor del caso Nailbermoso 10 o 15, un interludio de líneas temporales agrupa hallazgos por eras, antiguos como Atlit Yam, de 9000 años versus modernos como el Titanic, sembrando hipótesis como patrón o coincidencia en estas profundidades. Los casos No 16-21 suben el misterio técnico con ecos de sonar y datos geológicos. Un segundo CTA reengancha con quedan los enigmas más controvertidos. Comparte tu top 3 en los comentarios. Casos Berro 22-25 culminan en rarezas polarizadoras, terminando con un mini montaje descriptivo de tensiones sin resolver. Cada caso sigue un micropatrón preciso para mantener la formalidad y el suspense. Inicia con una placa textual como Caso Muma 1, desaparición del RAN, 1990s, Antártida, evocando un lower third sobrio. Una entradilla visual describe 2-3 planos implícitos del entorno, el hielo crujiente, el sumergible descendiendo en tonos fríos de azul y gris, con grading que implica niebla gélida, y una frase gancho como el sonar pitó, una forma masiva. Luego, silencio. Sigue la cronología en 3 hitos: detección inicial, anomalía, ausencia de hallazgo, con overlays de coordenadas o rangos temporales. Evidencia dura incluye bullets narrativos como profundidad 457 metro, última señal 2114, anomalía magnética, +vientos 15% desviación. Teorías principales contrastan científicas, fallo mecánico, con locales, pop fringe, corrientes sobrenaturales, en tonos sobrios sin afirmaciones infundadas. Contraargumentos destacan huecos como datos faltantes en archivos NORAD o sesgos en mediciones. Y un minicierre con frase de impacto como el abismo guarda su secreto, puentea al siguiente, actualizando el counter 1.25 y subbloque, abismos polares. Estas CTAs integradas como prompts reflexivos. ¿Qué teoría te inquieta más? Reflexiona mientras avanzamos. Fomentan la inmersión, manteniendo un ritmo intenso con pausas descriptivas que evocan silencios submarinos, todo en un tono profesional teñido de suspense ominoso. Entramos ahora en el segmento de mares fríos, donde el hielo antártico y ártico actúa como un guardián implacable, preservando secretos en un abrazo letal que desafía no solo la tecnología, sino la cordura de quienes osan explorar. Caso Mopumora 1. La desaparición del submarino RAN. En los años 90, durante una rutina de patrulla en las aguas heladas de la Antártida, el sonar de la Armada Real Australiana detectó una anomalía a 457 metros bajo el hielo perpetuo. Una silueta masiva, consistente con un submarino clase Oberon, pero inmóvil y envuelta en un velo de ecos irregulares. Coordenadas precisas, 66 S, Ciasnob Trinbubiae, a una profundidad donde la presión aplasta el acero como papel. El equipo de rescate, equipado con magnetómetros de la NORAD, descendió en sumergibles resistentes, pero lo que capturaron fue un enigma. El RAN había desaparecido en 1992 tras una transmisión Garbled sobre sombras bajo el hielo que se mueven contra la corriente. Cronología clara. Salida de Hobart del 15 de julio, última radio a las 21:14, reportando niebla densa y desviaciones magnéticas, y luego, nada. Búsquedas exhaustivas con sonar de arrastre cubrieron 500 km/h, pero no un solo debris, ni aceite, ni restos metálicos, ni señales de SOS en el registro acústico. Evidencia dura. Lecturas de temperatura a 1 muto o Joisu de Gruteristo.
vientos de 120 km/h en superficie y fluctuaciones magnéticas del 15% por encima de lo normal, registradas por los instrumentos de la NORAD, que no se explican por tormentas solares o depósitos minerales locales. Teorías principales surgen en dos frentes. La científica, que apunta a un fallo mecánico inducido por el frío extremo. Presión hidrostática colapsando el casco sin explosión audible. Pero esta falla ante la ausencia de escombros, ya que un submarino de 2.400 toneladas debería dejar un rastro detectable en el fondo marino. La local, de exploradores antárticos, susurra de corrientes antinaturales, ríos bajo el hielo, que arrastran naves enteras a grietas invisibles, respaldada por testimonios de pilotos que reportaron desviaciones en sus trayectorias GPS. Sin embargo, los contraargumentos revelan huecos profundos. ¿Por qué los archivos de la Armada clasifican el incidente como entrenamiento fallido sin detalles? ¿Y por qué mediciones posteriores de sonar en esa zona capturan ecos persistentes, como si algo masivo aún se moviera en las sombras? El sesgo en los datos NORAD, omisiones en reportes de fluctuaciones magnéticas, sugiere un encubrimiento sutil, dejando el misterio sin cierre. El abismo guarda su secreto, un silencio opresivo que puentea al siguiente enigma en estas aguas heladas. Caso número 2. Las pirámides submarinas de la Antártida. Detectadas en 2001 por un vuelo de reconocimiento de la NASA con radar de penetración terrestre, estas estructuras piramidales emergen en el hielo continental a 2.500 metros bajo la superficie, en coordenadas 72 81 base, con bases de 300 metros que definen ángulos precisos de 60 grados, improbables en formaciones naturales. Cronología. El equipo de geólogos de la Universidad de Ohio inició excavaciones preliminares en 2006, perforando capas de hielo de 4 kilómetros de espesor, pero hallaron solo ecos en sonar, que pintan contornos geométricos, sin acceso físico debido al colapso de plataformas. Evidencia dura. Imágenes satelitales muestran sombras lineales que no coinciden con glaciares erráticos, temperaturas estables a 5 preservando cualquier anomalía sin degradación. Hipótesis técnicas proponen formaciones volcánicas erosionadas por el viento polar, pero fallan. La simetría y alineación con constelaciones polares sugieren diseño intencional, refutada por modelos geológicos que no explican la ausencia de magma residual. Testimonios de científicos en la base Amundsen-Scott hablan de vibraciones bajas durante perforaciones, como un pulso rítmico que hace temblar el hielo sin actividad sísmica, contrastando con rumores de bases nazis ocultas de la Segunda Guerra Mundial, filtrados en documentos desclasificados de la CIA. ¿Qué propósito olvidado yace bajo este manto blanco, vigilado por el silencio eterno? El enigma persiste, un susurro en el viento antártico. Caso número 3. El sonar anómalo del mar de Weddell. En 1963, durante la operación High Jump de la Marina de EEU, sonar experimental capturó un eco fantasma a 1.200 metros en 70 s, 30 grados, una forma cilíndrica de 100 metros que se movía a 40 nudos contra corrientes glaciares. Cronología. Detección inicial el 12 de enero, persecución por submarinos hasta el 15 y desaparición repentina sin rastro en búsquedas de 200 km/h. Evidencia. Grabaciones acústicas de 300 kHz, inusuales para vida marina, con lecturas de salinidad anómalas, aumento del 2% en el área, y vientos de 80 km/h que no afectaron la señal. Teorías racionales apuntan a icebergs tabular invertidos, pero refutadas por la velocidad y maniobrabilidad. Fringe sugiere ovnis submarinos, respaldado por 12 testigos de la tripulación que reportaron luces azules parpadeantes bajo el hielo. Contraargumentos. ¿Por qué NORAD clasificó las cintas hasta 1990
¿Y por qué mediciones magnéticas posteriores detectan puntos calientes en el sitio? El patrón de negación inquieta, dejando solo preguntas heladas. Estas aguas frías no revelan, custodian. Avanzamos en los mares fríos con casos que profundizan el velo de hielo, revelando no solo desapariciones, sino preservaciones imposibles que desafían los relojes geológicos y humanos. Caso Comca 4. Las raíces fósiles del bosque templado, bajo el hielo antártico. En la década de 2020, un equipo internacional liderado por la Universidad de Cambridge utilizó radar de penetración terrestre, GPR, para perforar 100 metros de hielo en la península antártica, en coordenadas 66 62 B, detectando un bosque fósil de hace 90 millones de años. Raíces entrelazadas de árboles templados, con diámetros de hasta 2 metros, preservadas en sedimentos arcillosos sin signos de compresión tectónica. Cronología. Mapeo inicial en 2021, vía satélites Cryosat, de la Agencia Espacial Europea. Excavación simulada en 2023, que confirmó diámetros y ramificaciones idénticas a bosques cretácicos de Nueva Zelanda, pero atrapadas bajo un casquete que se formó, solo, hace 34 millones de años. Evidencia dura. Muestras de carbono 14 indican edades precisas, temperaturas fósiles inferidas a 15 Brr, antinaturales para un continente congelado, y análisis isotópicos que muestran oxígeno estable, sin fluctuaciones glaciares esperadas. Hipótesis geológicas proponen movimientos tectónicos que enterraron el bosque durante la deriva continental, pero fallan rotundamente. ¿Cómo se preservaron raíces tan intactas sin erosión por glaciaciones intermedias? ¿Y por qué modelos climáticos de la NASA no predicen tales anomalías en un supercontinente Gondwana desintegrado? La tensión escala con anomalías físicas. Raíces que desafían modelos climáticos al sugerir un microclima estable bajo el hielo, como si el tiempo se hubiera detenido, y lecturas de GPR que capturan cavidades huecas adyacentes. Posibles cámaras de aire que no deberían existir. Testimonios de geólogos en el campo describen un olor terroso liberado durante perforaciones, un aroma dulce y antiguo que evoca vida en un mundo muerto, contrastando con colaboraciones de la UNESCO que financiaron el proyecto pero publicaron solo datos selectivos, omitiendo reportes de vibraciones sutiles en el hielo. Imagina perforar capas eternas y encontrar no ruinas, sino raíces vivas en espíritu, susurrando de un Antártico verde perdido. ¿Qué ecos de un clima olvidado resuenan en estas profundidades heladas, custodiadas por un silencio que la ciencia no osa romper? El bosque yace quieto, inalterado, su propósito un enigma cíclico que regresa al hielo sin resolución. Caso Memora 5. La cueva Cosquer en Francia, extensión fría del Mediterráneo. Descubierta en 1991 por un buzo deportivo, Henri Cosquer. Esta caverna paleolítica se halla a 37 metros bajo el nivel del mar en Calanques, Provenza, accesible solo por un túnel sumergido de 175 metros en aguas a 15 de Svaapteri, con arte rupestre de hace 27.000 años, caballos, focas y manos negativas pintadas en ocre, preservadas en una cámara sellada. Cronología. Inmersión inicial en julio de 1991. Excavaciones por el Ministerio de Cultura francés en 1992-1995, que dataron pigmentos vía termoluminiscencia, y mapeo GPR en 2010, que reveló extensiones no exploradas bajo sedimentos. Evidencia dura. 400 figuras catalogadas, con niveles de CO2 estancados que impidieron degradación, y análisis de polen fósil indicando un Mediterráneo más frío durante el último máximo glacial. A. Cordon Segresu en superficie. Hipótesis tectónicas sugieren hundimiento por movimientos costeros postglaciales, pero insuficientes, porque la precisión de las pinturas, detalles anatómicos exactos, sobrevive sin humedad erosiva,
y cómo accedieron artistas prehistóricos a una cueva que se inundó hace 12.000 años. Anomalías físicas escalan la tensión. Arte rupestre que sugiere distorsión temporal, con representaciones de focas que coinciden con especies extintas solo en registros fósiles, y buzos reportando sombras que se muevan en las paredes que no coinciden con luces de buceo, como si las sombras respiraran. Contraargumentos exponen las grietas. ¿Por qué el Ministerio francés clasificó extensiones de la cueva hasta 2000? ¿Y por qué análisis de polen fósil revelan especies de focas que no habitaron el Mediterráneo en 27.000 años, sugiriendo un ecosistema alterado? Sesgos en excavaciones, presión por turismo cultural, omiten reportes de frío antinatural en la cámara, un pulso gélido en aguas templadas. El arte yace sellado, un susurro prehistórico en la oscuridad, puenteando a enigmas que el hielo no solo preserva, sino que multiplica. Caso Monebra 6. Anomalías magnéticas en el mar de Groenlandia. En 2015, un buque oceanográfico de la NOAA detectó picos magnéticos a 800 metros en 75 Bermene, 20 de Gramudevolvu, con desviaciones del 20%, que hicieron girar brújulas de la tripulación en un área de corrientes frías a Dorskau de Quomto. Cronología. Barrido inicial el 10 de agosto. Confirmación por magnetómetros Proton en septiembre y desaparición de señales en octubre tras tormentas. Evidencia. Datos de salinidad estable, pero fluctuaciones electromagnéticas que interfirieron radios, sin tormentas solares registradas. Teorías científicas culpan depósitos minerales ferrosos, pero fallan ante la temporalidad. Picos que pulsan como un corazón. Testimonios de marineros hablan de zumbido bajo en el casco, contrastando con rumores de bases sumergidas de la Guerra Fría. El patrón inquieta. Encubrimiento en logs NOAA. El mar guarda silencio. Con estos casos, el segmento de mares fríos se cierra en un velo de incertidumbre, donde el frío no solo congela el tiempo, sino que lo distorsiona, revelando patrones que trascienden lo aislado. En estas aguas gélidas, la preservación milagrosa, raíces fósiles intactas de 90 millones de años, arte rupestre sellado en cuevas inundadas, choca contra anomalías acústicas y magnéticas inexplicables, como ecos de sonar que persisten sin fuente, o desapariciones totales sin debris, sugiriendo que el hielo actúa como un custodio selectivo, revelando lo antiguo mientras oculta lo moderno. Imagina un mapa minimalista desplegándose ante ti. El continente antártico en tonos azules profundos, marcado con rutas rojas que trazan desde la península, raíces fósiles, hasta el mar de Weddell, eco fantasma, pasando por Groenlandia y el Mediterráneo frío, con puntos brillantes para cada anomalía. El RAN a 457 metros, las pirámides a 2500 bajo el hielo. Estos puntos no son aleatorios, cruzan décadas, desde la operación High Jump de 1963 hasta detecciones GPR de 2023, planteando preguntas retóricas que resuenan como ecos submarinos. Coincidencia que anomalías magnéticas coincidan con rutas de patrulla militar, o un patrón deliberado que el hielo ha guardado por eones. ¿Son estas preservaciones un regalo geológico o un velo que esconde intervenciones humanas, bases nazis, experimentos clasificados, que la NORAD y la CIA no desclasifican por temor a reescribir la historia polar? Aquí, geólogos chocan con arqueólogos. Los primeros insisten en tectónica y glaciación, pero fallan ante simetrías geométricas que gritan diseño. Los segundos susurran de civilizaciones prehistóricas, validadas por testimonios sensoriales que la ciencia racionaliza como alucinaciones por hipoxia. Esta interdisciplinariedad es esencial, un puente entre lo medible y lo intangible. Pero el silencio oficial, archivos sellados,
expediciones financiadas a medias por la UNESCO, profundiza el abismo. Estas aguas, frías, guardan más que hielo. Guardan enigmas eternos, un tapiz de suspense donde cada eco no resuelve, sino que invita a más preguntas. Para medir el impacto, un mini ranking de los casos polares. Mula 1. La desaparición del RAM por su controversia moderna y ausencia total de restos. Un vacío que devora naves y certezas. Cola 2. Las pirámides submarinas por su escala hiperbólica, desafiando la geología con geometrías estelares. Cola 3. El sonar anómalo del Weddell, por testimonios múltiples de la Marina, un fantasma acústico que persiste en cintas clasificadas. Nula 4. Las raíces fósiles por reescribir climas antiguos. Nula 5. La cueva Cosquer por su arte vivo en la muerte. Nula 6. Anomalías de Groenlandia por pulsos que sugieren vida bajo el frío. ¿Cuál te inquieta más, lector? Reflexiona mientras nos sumergimos en aguas más cálidas, donde el calor tropical acelera no la descomposición, sino la revelación de ciudades perdidas que el mar ha reclamado con furia caprichosa, puenteando a un segmento donde corrientes traicioneras ocultan no hielo, sino arenas de tiempo olvidado. Dejamos atrás el abrazo gélido de los polos para adentrarnos en los mares tropicales, donde el calor del sol besa la superficie, pero no penetra las profundidades, revelando ruinas que emergen como fantasmas de civilizaciones engullidas, desafiando no solo la erosión, sino la cronología misma de la humanidad. Estas aguas cálidas, del Caribe al Mediterráneo oriental, custodian ciudades sumergidas de hace miles de años, detectadas por sonar que pinta contornos imposibles, murallas rectas, plazas geométricas, templos que el mar ha pulido pero no destruido, como si un cataclismo selectivo las hubiera preservado para recordarnos nuestra fragilidad. Caso Mimosa 10, la ciudad sumergida del Caribe de 6.000 años. En la década de 2010, un equipo de arqueólogos submarinos liderado por la Universidad de Stanford utilizó sonar de lado multibanda para mapear el fondo marino frente a las costas de Belice, en coordenadas 17 a 20 metros de profundidad. Una urbe preclásica con estructuras circulares y canales lineales, datada en 4000 a.C., vía análisis de carbono en cerámicas recuperadas. Cronología. Detección inicial en 2012 durante un barrido oceanográfico de la NOAA. Excavaciones por ROP en 2015, que confirmaron bloques de piedra caliza tallados, y mapeo 3D en 2018, revelando un radio de 1 kilómetro Bliss, hundida por un posible tsunami maya temprano. Evidencia dura. Imágenes acústicas muestran alineaciones precisas de 90 grados, temperaturas de agua a 28 dersto, que aceleran corrosión pero preservan formas intactas, y artefactos como vasijas con glifos no identificados, sin signos de erosión por corrientes tropicales de 2 nudos. Hipótesis naturales proponen formaciones coralinas erosionadas por huracanes, pero fallan estrepitosamente. Como explican la precisión geométrica, círculos concéntricos que coinciden con calendarios mayas. Si las corrientes deberían haberlos dispersado en milenios. La tensión escala con anomalías sensoriales. Buzos certificados por PADI reportan una presencia antigua en el agua, un peso opresivo como si las ruinas respiraran, y distorsiones temporales, relojes de buceo que se detienen por minutos, atribuidos a campos magnéticos locales pero no medidos. Testimonios contrastan con folclore caribeño de ciudades de los ahogados, espíritus que susurran en las corrientes, opuestos a informes clasificados de la CIA de los 70s que mencionan anomalías estructurales durante misiones de la Guerra Fría, omitiendo detalles sobre posibles tecnologías precolombinas. Ciudades que el mar reclamó, desafiando nuestra cronología humana,
¿Fueron estos habitantes víctimas de un diluvio bíblico o guardianes de secretos que el océano custodia con celos? El enigma persiste, un hiperbólico tapiz de piedra bajo olas traicioneras, puenteando a estructuras aún más antiguas. Caso Kemoros 11, Atlit Yam, la Ald. Caso Penobabas 11, Atlit Yam, la aldea sumergida en Israel. A solo 10 metros bajo las aguas templadas del Mediterráneo oriental, frente a la costa de Haifa, en coordenadas 30 de UN, 34 C, yace esta aldea neolítica de hace 9.000 años, descubierta en 1984 por un equipo de la Universidad de Haifa, mediante buceo sistemático y sonar de barrido lateral. Cronología. Inmersiones iniciales en 1985 revelaron pozos circulares de piedra y tumbas colectivas. Excavaciones por Rob en los 90s que extrajeron cráneos con incisiones rituales. Y mapeo 3D en 2010 vía colaboración con la UNESCO, que extendió el sitio a 4 hectáreas, hundido por un alza del nivel del mar postglacial hace 8.000 años. Evidencia dura. Estructuras de basalto con alineaciones astronómicas precisas, temperaturas de agua a 24 hours que preservan tejidos orgánicos sin descomposición acelerada, y artefactos como piedras de molienda con residuos de trigo salvaje, sin erosión visible por corrientes de un nudo. Hipótesis geológicas atribuyen el hundimiento a movimientos tectónicos del cinturón de fuego, pero fallan ante la intactitud de las tumbas. Esqueletos en posición fetal sin perturbación por sedimentos, desafiando modelos de erosión que predicen dispersión total en milenios. La tensión escala con anomalías físicas. Mediciones de proton-magnetometros detectan firmas magnéticas inusuales, picos del 10% que sugieren metales enterrados no identificados, y buzos reportando luces verdosas parpadeantes en las profundidades, como bioluminiscencia pero sin fuentes orgánicas. Testimonios de arqueólogos locales contrastan con folclore fenicio de ciudades de los ancestros sumergidos, susurros de guardianes que disuaden exploraciones nocturnas, opuestos a corroboraciones satelitales de la NASA, que muestran anomalías topográficas submarinas alineadas con sitios terrestres prehistóricos. Tecnología antigua o ilusión óptica en estas aguas. El sitio yace quieto, un eco de vida neolítica que el mar no ha silenciado, puenteando a monumentos que gritan ingeniería humana contra el rugido de las olas. Caso Mairapa 12. Las ruinas de Bimini en las Bahamas. En 1968, durante un vuelo de reconocimiento aéreo, pilotos de la Marina de Tobu detectaron formaciones lineales en el fondo arenoso del estrecho de Bimini, coordenadas 20 a 5 metros de profundidad. Bloques rectangulares de hasta 6 metros, dispuestos en caminos paralelos de 800 metros, datados en 3.500 años vía análisis de coral incrustado. Cronología. Expediciones iniciales en 1969 por el Instituto de Estudios Oceánicos, con fotografías subacuáticas que confirmaron juntas precisas, y barridos sonar en 2000 que revelaron extensiones ocultas por tormentas tropicales, posiblemente parte de una muralla atlante. Evidencia. Imágenes muestran ángulos de 90 grados, corrientes de 0,5 nudos que no han desplazado los bloques, y muestras geológicas indicando piedra caliza local, pero tallada con herramientas no primitivas. Teorías racionales lo atribuyen a huracanes que depositaron rocas naturales, pero refutadas por la uniformidad. Ninguna aleatoriedad en patrones que erosión debería haber borrado. Anomalías incluyen ecos de sonar que resuenan como cavidades huecas debajo, y testimonios de buzos que sienten vibraciones rítmicas en el agua, contrastando con rumores de la CIA sobre exploraciones clasificadas en los 70s. El camino se extiende, un susurro de lo perdido en mares cálidos.
Profundizamos en los mares tropicales con casos que elevan el enigma a proporciones legendarias, donde monumentos sumergidos no solo desafían la erosión, sino que invocan ecos de civilizaciones que la historia oficial ha marginado, custodiados por corrientes que parecen conspirar en silencio. Caso Bersamo 13, el monumento de Yonaguni, Japón. Frente a las costas rocosas de Yonaguni, la isla más occidental de Japón, en coordenadas 20,4 a 25 metros bajo las aguas del Pacífico subtropical, emerge esta formación de hace al menos 10.000 años, descubierta en 1986 por buzos locales durante una inmersión recreativa y mapeada exhaustivamente por sonar de alta resolución. Cronología. Primeras fotografías en 1937 por el profesor Masaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu, que identificó escalones piramidales y terrazas escalonadas. Expediciones en los 90 con ROV, que midieron ángulos precisos de 90 y 120 grados. Y análisis satelitales de la NASA en 2010, que corroboraron sombras lineales desde órbita, sugiriendo un complejo ritual hundido por terremotos hace 12.000 años al final de la edad de hielo. Evidencia dura. Estructuras de arenisca con cortes rectos de hasta 50 metros de largo. Temperaturas de agua a 20 grados que aceleran la corrosión pero preservan bordes afilados sin signos de desgaste natural, y muestreos que revelan capas sedimentarias intactas, sin fracturas tectónicas esperadas. Hipótesis escépticas lo descartan como pareidolia. Ilusiones ópticas en formaciones, rocosas erosionadas por olas, pero fallan ante la simetría. Ángulos que coinciden con geometrías muiscas prehistóricas, refutando la erosión que debería haber redondeado todo en milenios de tsunamis tropicales. La escalada de tensión llega con anomalías detectadas por protomagnetómetros, firmas magnéticas inusuales, picos del 12% que indican posibles inclusiones metálicas artificiales, como si la piedra ocultara herramientas o aleaciones antiguas. Buzos experimentados, con más de 500 inmersiones documentadas, relatan luces verdosas, emanando de grietas en las profundidades, un resplandor etéreo que no se explica por plancton ni reflejos, contrastando con rumores persistentes de tecnología Yomon avanzada, máquinas que manipulaban el mar, filtrados en documentos desclasificados de agencias japonesas y corroborados por la autoridad técnica de la NASA, cuyos datos satelitales muestran alineaciones con sitios terrestres como las pirámides de Giza. Estructura humana o capricho geológico. Estos escalones yacen inmóviles, un desafío hiperbólico a nuestra comprensión del Pacífico prehistórico, susurrando de un mundo que el agua ha reclamado pero no olvidado. Caso Miliroctorce. Las ruinas de la bahía de Alejandría, Egipto. En las aguas turquesas del Mediterráneo oriental, frente a la antigua Alejandría en coordenadas 30 UMNGN, 29 UE, a profundidades variables de 5 a 10 metros, se extienden los restos del Palacio de Cleopatra y el Faro de Faros, un coloso de 130 metros hundido en el siglo V a.C., redescubierto en 1996 por el geofísico francés Franck Goddio, mediante magnetometría y sonar. Cronología. Barridos iniciales en 1998, que localizaron columnas de granito y esfinges sumergidas. Excavaciones post-2000, con el Consejo Supremo de Antigüedades egipcio, que extrajeron estatuas de 6 metros y bloques con inscripciones jeroglíficas, y mapeos 3D en 2015, vía colaboración con la UNESCO, revelando un puerto de 1 kilómetro devastado por terremotos y tsunamis. Evidencia dura. Artefactos como la estatua de Isis preservada sin corrosión marina, corrientes de 1.5 nudos que no han dispersado los escombros, y análisis espectroscópicos que datan el faro en el 280 a.C., con lentes de cristal intactas improbables tras 1800 años.
Teorías racionales lo atribuyen a erosión natural postsísmica, pero insuficientes, porque los ángulos simétricos de las columnas, precisión de 1 grado, sobreviven sin colapso total, desafiando modelos de sedimentación que predicen entierro completo. Anomalías físicas intensifican el suspense. Protonmagnetómetros registran firmas magnéticas anómalas, variaciones del 8% que sugieren depósitos de hierro o bronce en formaciones no naturales, y buzos reportando luces verdosas. Dan. Dejamos las aguas turquesas y traicioneras de los mares tropicales, donde monumentos como Yonaguni y las ruinas de Alejandría susurran de imperios devorados por el tiempo, para sumergirnos en un reino más íntimo y engañosamente sereno. Los lagos y aguas interiores, extensiones tranquilas que ocultan anomalías con la sutileza de un velo de niebla matutina. Aquí, en estos cuerpos de agua dulce o salobre, lejos de las corrientes oceánicas furiosas, emergen descubrimientos que desafían no solo la geología, sino la narrativa misma de la humanidad continental. Puentes neolíticos y artefactos medievales preservados en un abrazo acuático que parece intencional, como si el agua hubiera elegido custodiar secretos selectivos. Estas profundidades interiores, desde cenotes mayas hasta lagos patagónicos, revelan estructuras detectadas por sonar que pintan contornos no naturales, contrastando mediciones técnicas precisas con testimonios que evocan presencias ancestrales, en un tono de ambigüedad calculada que invita a cuestionar si estos enigmas son reliquias casuales o guardianes deliberados de lo olvidado. Caso Malimo 19. El puente de la cueva genovesa en España, en la costa rocosa de la isla de Lanzarote, en las Islas Canarias, a 12 metros bajo las aguas salobres de una cueva costera que se extiende como un laberinto inundado, en coordenadas 29 13 de W, yace este puente neolítico de hace 5.600 años, descubierto en 2023 por un equipo de arqueólogos submarinos del Instituto Nacional de Antropología durante inmersiones sistemáticas con sonar de barrido. Cronología. Detección inicial en marzo de 2023, vía magnetometría portátil, que capturó formas lineales en sedimentos, excavaciones por buzos en junio, que revelaron un arco de losas de piedra caliza unidas sin mortero, de 8 metros de longitud y 2 de altura, y mapeo 3D en septiembre que extendió la estructura a una red de pasarelas, posiblemente parte de un asentamiento prehistórico hundido por un alza del nivel del mar hace 4.000 años. Evidencia dura. Las losas muestran tallados precisos con incisiones geométricas, temperaturas de agua a 20 extremos que preservan la integridad sin corrosión acelerada, y análisis de carbono 14, confirmando datación en el 3600 a.C., sin signos de desplazamiento por corrientes internas de 0.3 nudos. Hipótesis geológicas proponen orígenes sísmicos, grietas naturales rellenadas por depósitos volcánicos de Lanzarote, pero fallan ante la sofisticación, como explica la simetría perfecta del arco, con soportes equilibrados que soportan pesos modernos sin colapso, si la erosión tectónica debería haberlo fragmentado en milenios. La tensión escala con reportes de exploradores. Durante las inmersiones, un equipo de 6 buzos certificados sintió temblores sin sismos cerca de la estructura, vibraciones rítmicas que los sismógrafos terrestres no registraron, como si el puente pulsara con una vida latente. Estos testimonios contrastan con datos geológicos del Instituto Geológico y Minero de España, que miden estabilidad rocosa local, pero omiten anomalías magnéticas del 100% detectadas en el sitio, sugiriendo inclusiones metálicas no naturales. Rumores locales de guardianes de la cueva. Eco de leyendas guanche de espíritus acuáticos. Se entretejen con enigmas históricos, como si este puente no fuera mero tránsito, sino umbral a rituales olvidados.
¿Puente accidental o diseño intencional en estas aguas? El arco yace inmóvil, un susurro arquitectónico en la penumbra, puenteando al ISEM artefactos que el tiempo ha pulido pero no revelado. Caso Mimnos 20. La espada del caballero en Atlit, Israel. En las mismas aguas templadas del Mediterráneo que custodian Atlit Yam, pero extendiéndose a una preservación casi lacustre por su estanqueidad costera, en coordenadas 36 n, 34 de QE, a 15 metros de profundidad en una bahía protegida, emerge esta espada medieval del siglo XIII, expuesta en 2023 por corrientes de arena durante una tormenta menor, descubierta por buzos del Israel Antiquities Authority, en una inmersión de rutina. Cronología. Detección inicial en abril de 2023, cuando el sonar portátil capturó un contorno metálico en el lecho arenoso. Recuperación en mayo que reveló una hoja de acero damasquinado de 90 de Meinafimeperis con empuñadura cruzada, grabada con un escudo heráldico no identificado, y análisis en junio que dató el metal vía espectroscopía en la cruzada de 1244, posiblemente perteneciente a un caballero templario perdido en batalla naval. Evidencia dura. La espada muestra oxidación mínima, con filos intactos pese a 800 años en agua salobre a 26 y muestreos de sedimentos indicando un entierro rápido por colapso de dunas submarinas, sin erosión por corrientes de 0.8 nudos, hipótesis glaciales o sísmicas, hundimiento por temblores costeros, se descartan por la sofisticación, porque la hoja retiene su temple sin aleaciones modernas, desafiando modelos de corrosión que predicen desintegración total en salitre mediterráneo. Anomalías físicas intensifican la ambigüedad. Exploradores reportan frío repentino al manipular el artefacto, un pulso gélido en aguas cálidas que los termómetros no registran, y mediciones magnéticas revelan firmas residuales como si la espada aún vibrara con energía histórica. Testimonios de 10 buzos en el sitio contrastan con datos geológicos de la Universidad de Haifa, que confirman estabilidad del fondo pero ignoran grietas en el escudo que sugieren impactos no marinos. Enigmas históricos emergen, como crónicas templarias de armas benditas que no se oxidan, entretejidos con rumores de rituales lacustres adaptados a esta bahía. ¿Reliquia casual o guardiana medieval en estas profundidades? La espada reposa, un eco de batallas olvidadas, custodiada por un silencio que invita a más sombras. Con estos umbrales interiores, el segmento del lago se expande hacia anomalías que trascienden lo visible, donde sonar capta formas que no pertenecen a la naturaleza ni a la historia conocida, revelando un patrón de ecos persistentes en aguas quietas que desafían tanto la logística de exploración como la certeza científica. Caso 1021. Estructuras anómalas en los cenotes mexicanos. En las profundidades cristalinas de los cenotes yucatecos, como el gran cenote de Chichén Itzá, en coordenadas 20 grados N, 88 y 8 de grado, a 30 metros bajo la superficie dulce y estancada. Un barrido de magnetómetro en 2018 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia detectó formas no naturales, pilares cilíndricos de 10 metros y plataformas escalonadas, extendidas hipotéticamente como redes rituales sumergidas hace 2000 años. Cronología. Detección inicial en julio de 2018 durante mapeos para turismo, inmersiones por ROV en 2020 que confirmaron contornos geométricos en caliza, y análisis en 2022 que revelaron extensiones a 5 cenotes adyacentes, posiblemente parte de un sistema maya inundado por hundimientos kársticos. Evidencia dura. Ecos de sonar muestran ángulos precisos de 90 grados, temperaturas constantes a 25 metros, que preservan inscripciones sin disolución, y muestras de coral indicando estabilidad sin erosión por flujos subterráneos de 0.2 ms.
Hipótesis geológicas lo atribuyen a formaciones rocosas naturales, estalactitas colapsadas, pero refutadas por la geometría. Pilares con bases cuadradas que no se forman por disolución kárstica, desafiando modelos hidrológicos que predicen irregularidades totales en calizas yucatecas. La escalada de tensión surge de cuentas múltiples. Más de 12 buzos en expediciones separadas notaron voces bajas, resonando en las profundidades, un murmullo rítmico sin eco biológico, contrastando con barreras logísticas, visibilidad limitada a 10 metros por sedimentos finos que impiden exploraciones exhaustivas. Evidencia de encubrimiento emerge en archivos clasificados de la NOAA, que financió mapeos parciales en los 90s, pero omitió reportes de formas no identificadas en cenotes adyacentes, dejando huecos que alimentan rumores mayas de portales sumergidos custodiados por deidades acuáticas. Rituales o ingeniería oculta en estas aguas estancadas. El cenote guarda su silencio, un pulso subterráneo que puentea anomalías que fusionan lo frío y lo tropical en lagos inesperados. Caso 22. Anomalías de sonar en el lago Baikal, extensión fría. En las gélidas aguas del lago Baikal, Siberia, el más profundo del mundo, a 1642 metros en coordenadas 53 de Grasas Casa Mene, 108 de Grasnoseti. Un barrido de sonar en 2009 por el Instituto de Oceanología ruso detectó estructuras cilíndricas no naturales a 400 metros, reminiscentes de tubos o torres sumergidas, en un lago de origen tectónico con temperaturas a 4 de Grumex. Cronología. Detección inicial en agosto de 2009 durante una expedición conjunta con la NASA. Inmersiones por sumergibles en 2010 que capturaron ecos irregulares. Y análisis en 2015 que revelaron movimientos sutiles de las formas, como si respondieran a corrientes termales. Evidencia dura. Grabaciones acústicas de 50 Hz, inusuales para vida lacustre, con lecturas de oxígeno disuelto estables, pero fluctuaciones magnéticas del 7%, sin actividad sísmica registrada. Hipótesis científicas lo atribuyen a burbujas de metano de sedimentos antiguos, pero fallan ante la simetría, contornos que sugieren diseño, refutando la dispersión esperada en un lago de 25 millones de años. Anomalías escalan con testimonios de 15 científicos que reportaron visualizaciones distorsionadas, sombras que se elongan sin luz externa, contrastando con rumores de bases soviéticas ocultas de la Guerra Fría, filtrados en documentos desclasificados. El lago, un gigante frío, susurra enigmas que no se disipan. Caso Mumo 23. Estructuras en el lago Titicaca, contraste tropical alto. A 3.800 metros de altitud en los Andes, entre Bolivia y Perú, en coordenadas 15 Gerbero S, 69 Gerber de Ubilú. Las aguas dulces y frías del lago Titicaca revelan, vía sonar de 2012 por el Instituto Boliviano de Oceanografía, plataformas sumergidas a 20 metros con escalones y muros de andesita, datados en 1500 a.C. Cronología. Mapeo inicial en 2012 durante estudios de biodiversidad, buceos en 2014 que confirmaron tallados incas, y extensiones en 2018 sugiriendo un puerto ritual hundido por sismos. Evidencia. Ángulos precisos de 45 grados. Temperaturas a 10 de Metamicrust preservando inscripciones sin erosión. Y análisis isotópicos confirmando origen local sin transporte masivo. Teorías geológicas culpan deslizamientos, pero insuficientes ante la complejidad arquitectónica. Testimonios de locales indígenas hablan de ecos que persisten sin fuente, un zumbido ancestral, opuesto a datos técnicos que fallan en explicar alineaciones estelares. El Alto Lago guarda sus secretos altiplánicos. Culminamos el segmento de lagos e interiores con casos que tejen contrastes entre lo frío polar y lo tropical andino, fusionando preservaciones fósiles con señales acústicas globales que defían la quietud superficial de estos cuerpos de agua,
revelando un patrón de anomalías que trasciende continentes y climas. Caso Mero 24. El bosque sumergido en el lago Nahuel Huapi, Patagonia. En las aguas frías y turquesas del lago Nahuel Huapi, Argentina, en coordenadas 46°S, 78°W, a 50 metros de profundidad en un fiordo glaciar, un radar de penetración terrestre en 2019 por la Universidad Nacional del Comahue detectó un bosque fósil de araucarias de hace 50.000 años. Raíces entrelazadas y troncos caídos preservados en sedimentos anaeróbicos. Un eco directo de las raíces antárticas, pero en un entorno lacustre subtropical templado. Cronología. Barrido inicial en julio de 2019 durante estudios de cambio climático. Simulaciones 3D en 2021, que midieron diámetros de 1.5 metros y ramificaciones intactas. Y expediciones en 2023 que confirmaron ausencia de compresión tectónica, pese a glaciaciones pleistocenas. Evidencia dura. Muestras de polen fósil indican un clima húmedo de 18 °C, contrastando con las temperaturas actuales de 8 °C, y análisis de GPR mostrando cavidades huecas como cámaras de resina, sin degradación por flujos lacustres de 0.1 ms. Hipótesis geológicas proponen hundimiento por retroceso glaciar hace 15.000 años, pero fallan rotundamente. ¿Cómo se mantienen raíces tan definidas sin erosión por sedimentos acumulados, desafiando modelos que predicen fragmentación total en un lago de origen postglacial? La tensión escala con anomalías físicas, raíces que desafían cronologías climáticas, al sugerir un bosque que sobrevivió transiciones abruptas, y lecturas magnéticas anómalas del 9%, que indican posibles inclusiones minerales no naturales. Exploradores patagónicos reportan visualizaciones distorsionadas durante inmersiones, troncos que parecen ondular como vivos bajo la luz filtrada, testimonios sensoriales de un olor resinoso, persistente que evoca vida en la quietud, contrastando con datos de la CONICET argentina que omiten reportes de vibraciones sutiles en el agua, como pulsos rítmicos sin fuente biológica. Rumores locales de espíritus del bosque ahogado se entretejen con hipótesis técnicas de preservación anaeróbica, pero el contraste frío tropical resalta. Mientras el hielo antártico congela el tiempo, este lago templado lo suspende en un limbo, custodiando un ecosistema perdido que cuestiona migraciones vegetales prehumanas, reliquia de un Patagonia verde o anomalía climática guardada por el agua. El bosque yace inmóvil, sus raíces un susurro eterno en la penumbra lacustre. Caso NU 25, señales de sonar globales en lagos, el bloop lacustre. Desde 1997, estaciones hidrófonas de la NOAA en lagos como el Superior, EUU, y el Vänern, Suecia, han capturado sonidos ultrabajos similares al bloop oceánico, frecuencias de 10-50 Hz a profundidades variables de 200-500 metros, en coordenadas dispersas como 47 Hz 87 Hz para el Superior, un eco acústico que resuena sin fuente identificable en entornos lacustres cerrados. Cronología. Primera detección en junio de 1997 en el lago Superior, durante monitoreos sísmicos, correlaciones en 2005 con Vänern vía redes globales, y análisis en 2020 que trianguló orígenes en sedimentos profundos, persistiendo intermitentemente sin patrón estacional. Evidencia dura. Grabaciones espectrográficas muestran amplitudes de 200 decibeles, inusuales para vida lacustre limitada, con temperaturas estables a 4-10 °C y salinidad nula que no propaga tales ondas. No hay coincidencias con erupciones volcánicas o icequakes. Explicaciones acústicas fallan. Ninguna especie de pez o mamífero lacustre, como el esturión del Baikal, genera tales bajos, refutando modelos que atribuyen el sonido a burbujas de gas explicaciones que atribuyen el sonido a burbujas de gas metano
o fracturas tectónicas, pero fallan ante la persistencia, porque estos bloops lacustres resuenan en patrones irregulares sin correlación con eventos sísmicos y como propagan ondas en agua dulce de baja salinidad que atenúa frecuencias bajas. Anomalías acústicas escalan la intriga con testimonios de hidrólogos que juran haber captado ecos que persisten sin fuente, un zumbido prolongado que distorsiona instrumentos electrónicos, contrastando con datos técnicos de la NOAA que clasifican las grabaciones como ruido ambiental, sin análisis espectrográfico completo. En este contraste frío tropical, el lago Patagónico preserva bosques como un relicto vivo, mientras señales globales sugieren una red acústica invisible, un susurro colectivo que une estos cuerpos de agua en un misterio sin cierre, custodiado por la quietud superficial que miente sobre las profundidades turbulentas. El blob se apaga, pero su eco regresa, un ciclo eterno que deja solo preguntas flotando en la superficie, puenteando a una síntesis que desentraña los hilos comunes entre estos abismos diversos. Ahora, profundicemos en los contrastes que tejen estos segmentos submarinos, un tapiz de paradojas donde los mares fríos, tropicales y los lagos interiores no solo divergen en clima y geología, sino que revelan facetas complementarias de un enigma mayor, custodiado por el agua en sus formas más implacables. En los mares fríos, como los antárticos y árticos, la preservación es un don gélido y traicionero. Fósiles de 90 millones de años, como las raíces del bosque templado bajo el hielo, emergen intactos gracias a temperaturas subcero que detienen la descomposición, permitiendo que sedimentos anaeróbicos encapsulen vida cretácica en un abrazo eterno, desafiando modelos climáticos de la NASA que no explican microclimas estables en un continente supuestamente estéril. Sin embargo, este mismo frío oculta desapariciones absolutas, como la del submarino RAN a 457 metros, donde el sonar pinta siluetas masivas solo para que el abismo las devore sin debris, un velo de hielo que preserva lo antiguo pero engulle lo moderno, evocando un temor primordial ante un guardián que selecciona qué revelar y qué sepultar para siempre. En contraste, los mares tropicales aceleran la revelación a través de cataclismos veloces. En el Caribe, ciudades de 6.000 años se hunden en tsunamis mayas tempranos, exponiendo sociedades avanzadas con canales y plazas geométricas que el calor, baños y corrientes de 2 nudos, debería erosionar, pero que sobreviven con precisión quirúrgica, como Atlit Yam o las ruinas de Alejandría, donde terremotos del siglo VIII d.C. y olas colosales del Mediterráneo desentierran palacios y faros, revelando tecnologías helenísticas y neolíticas que reescriben cronologías humanas. Un nahue ante la resiliencia de civilizaciones devoradas por el mar cálido, que no destruye, sino que pule como un escultor caprichoso. Aquí, la sumersión rápida por eventos tectónicos o climáticos, tsunamis que en minutos reclaman costas enteras, contrasta con la lentitud polar, transformando el miedo en un vértigo ante lo efímero. ¿Qué imperios yacen aún por emerger de estas aguas traicioneras, custodiados por corrientes que parecen conspirar contra la exploración? Finalmente, los lagos e interiores ofrecen un enigma más íntimo y continental, donde la quietud superficial miente sobre profundidades estancadas que sugieren intervenciones humanas inland, como el puente neolítico de la cueva genovesa en España, un arco de losas de 5.600 años que implica tecnologías prehistóricas en entornos costeros lacustres, o los cenotes mayas con plataformas rituales que invocan sacrificios sumergidos, enigmas culturales donde el agua dulce
a 25 Elderst en Yucatán, preserva inscripciones sin disolución, desafiando flujos kársticos que deberían dispersar todo. En Patagonia o Baikal, extensiones frías y tropicales altas, fusionan estos mundos, con bosques sumergidos y bloops acústicos que une lo biológico con lo tectónico, un puente entre lo polar y lo ecuatorial que cuestiona si estos lagos son meros depósitos o portales a redes ocultas, evocando un conflicto emocional, donde el agua, por la ingeniería ancestral, choca con el fear de presencias que trascienden lo humano. Esta yuxtaposición técnica y testimonial eleva la intriga a un crescendo emocional, donde la evidencia dura. Sonar multibanda que traza simetrías artificiales en Yonaguni, con ángulos de 90 grados que ningún capricho erosivo forja. Magnetómetros Proton que registran picos del 12% en Atlit Jam. Firmas que gritan metal enterrado no natural. Choca frontalmente con relatos sensoriales de buzos y exploradores, credenciales impecables como certificados PADI o afiliaciones a la NOAA, que juran anomalías inexplicables. Cold spots, gélidos en aguas tropicales de 26 grados Celsius, cerca de las ruinas caribeñas. Un pulso helado que eriza la piel y desvía termómetros. O vibraciones rítmicas en los cenotes, voces bajas, que resuenan sin eco biológico, como si las profundidades susurraran rituales mayas olvidados. Como narrador experto en estos abismos, te guío a través de este conflicto. Los datos de la NASA, con sus gráficos espectrográficos que validan geometrías imposibles en el monumento de Yonaguni, intentan anclar lo inexplicable en lo medible, pero fallan ante testimonios que pintan un cuadro sensorial. Brújulas girando salvajemente en mares fríos, un zumbido que hace temblar el casco del sumergible RAN, opuesto a lecturas magnéticas de la NORAD que omiten fluctuaciones del 15%. En lagos como Titicaca, sonar capta plataformas incas con alineaciones estelares, evidencia técnica que sugiere diseño intencional, pero buzos indígenas relatan ecos persistentes que evocan deidades acuáticas, un fear visceral ante lo intangible que la ciencia racionaliza como hipoxia pero no disipa. Este choque genera un agua abrumador ante la vastedad preservada, fósiles antárticos que reescriben la evolución, ciudades caribeñas que extienden la civilización 3000 años atrás. Pero también un terror sutil, el escalofrío de saber que agencias como la CIA clasifican informes sobre luces verdosas en Alejandría, dejando huecos que validan lo paranormal, no como superstición, sino como fenómeno físico aún no comprendido. Y si estos contrastes no son aislados, sino un patrón global donde el agua, fría, cálida o dulce, custodia un legado que desafía nuestra dominación del planeta. La tensión persiste, un velo de ambigüedad que nos arrastra al borde del abismo, donde el lector se ve interpelado. Imagina tu propia inmersión, el sonar pitando en la oscuridad, y el primer cold spot que cuestiona todo. Al adaptar los elementos de producción visuales de un guión dinámico a esta narración textual, evocamos una experiencia inmersiva que simula cortes rápidos y montajes documentales, transformando palabras en un flujo rítmico que captura la esencia de un video tenso sin necesidad de imágenes, pero insinuando su presencia para amplificar el suspense. Imagina quick cuts entre testimonios, un buzo en Yonaguni, voz entrecortada describiendo luces verdosas que parpadean como ojos en la grieta, cortando abruptamente a un geólogo de la NOAA, analizando datos de magnetómetro en una pantalla parpadeante, el gráfico de picos magnéticos del 12%, superpuesto en serif sobria, luego un zoom lento en artefactos clave, como la espada templaria de Atlit, su hoja damasquinada de 90 centímetros enfocada en detalles mundanos, óxido mínimo en el escudo heráldico,
grabados que narran batallas de 1244, para luego disolverse en la niebla submarina que oculta su origen imposible. Estos visuales implícitos guían el ritmo. Oraciones cortas e impactantes construyen tensión, como «el sonar pitó», una forma masiva. Luego, «silencio opresivo», frases que evocan pausas en la edición, un vacío que deja al lector conteniendo el aliento ante el abismo, contrastadas con construcciones largas y descriptivas para credibilidad técnica, detallando el TBM Avenger-like en Brex como el Bismarck, un torpedo bomber de la Segunda Guerra Mundial, con alas de 15 metros y motores Pratt & Whitney, preservados a 4.700 metros, su estructura de aluminio anodizado resistiendo corrosión polar, gracias a sales mínimas, pero con instrumentos que fallan en registrar el pulso magnético residual, un detalle técnico que ancla la incredulidad en lo tangible. Estos efectos visuales implícitos, distorsiones temporales descritas como manecillas del reloj girando rápidamente en el sumergible cerca del RAN, o niebla submarina que parece brillar con luz propia en los cenotes, sugieren gráficos superpuestos, esquemas de sonar con ondas acústicas ondulantes en rojo sobre fondos azules fríos, o planos de construcción hipotéticos para las pirámides antárticas, trazados en líneas precisas que contrastan con la niebla gélida. El ritmo narrativo acelera con densidad informativa, evitando resoluciones que catartizarían el suspense. En lugar de declarar «explicado por erosión», el enfoque valida lo paranormal mediante el fracaso de autoridades. La NOAA guarda silencio sobre las firmas magnéticas de Yonaguni, clasificando datos que 12 buzos corroboran con relatos idénticos de resplandor verdoso, haciendo que cada enigma sea memorable por su encubrimiento sutil, un velo de omisiones que transforma el miedo en una curiosidad insaciable, como si el agua misma conspirara para que estos secretos permanezcan intactos, esperando en la quietud absoluta. Para replicar con éxito este estilo narrativo en exploraciones futuras de misterios submarinos, es esencial adherirse a patrones probados que equilibren credibilidad y suspense, evitando trampas que diluyan la tensión o socaven la autoridad profesional que impregna cada descubrimiento. El encuadre de testigos creíbles es primordial. Siempre presenta las anomalías a través de voces con credenciales irrefutables, como buzos certificados por PADI en Atlit Jam, con más de 1000 horas de inmersión documentadas, que relatan no solo luces verdosas, sino detalles sensoriales precisos, el tacto frío de corrientes inexplicables en aguas a 24 metros, el zumbido bajo que vibra en los tanques de oxígeno, minimizando la percepción de invención y anclando el enigma en la experiencia humana verificable. Esta validación se amplifica mediante la yuxtaposición constante de lo mundano con lo imposible. Describe patrones de óxido en la espada templaria del siglo XIII, con incrustaciones salinas uniformes que sugieren un entierro rápido en 1244, contrastados con su conservación perfecta, filos intactos sin aleaciones modernas, desafiando la corrosión salina que debería haberla reducido a fragmentos en 800 años. Un contraste que transforma lo cotidiano en inquietante, haciendo que el lector sienta el peso del tiempo distorsionado. La tensión ambiental debe ser un personaje omnipresente, infundiendo descripciones con atmósferas opresivas. El agua dulce que sabe a sal en lagos como Titicaca, un sabor metálico que buzos reportan durante inmersiones, evocando presencias químicas antinaturales sin explicación isotópica, o el frío antinatural que se filtra en trajes neopreno en cenotes tropicales,
un pulso gélido que no registra los termómetros pero eriza la piel, construyendo un suspense que se filtra como niebla, constante y asfixiante. Las conclusiones deben ser cíclicas, regresando al misterio sin cierre. Estos abismos esperan, intactos y vigilados por el silencio del agua. Un eco que invita a la reflexión eterna sin catarsis, preservando el agua ante lo incontrolable. Entre los errores a evitar, el más grave es ofrecer una resolución científica completa que rompería el velo de ambigüedad y disiparía el suspense. Si el monumento de Yonaguni se atribuye enteramente a erosión, el enigma se reduce a trivia. En cambio, destaca cómo los modelos fallan ante ángulos de 90 grados, dejando la puerta abierta a diseños antiguos. Subestime la inteligencia del lector con juicios vagos. Evite frases como «simplemente una ilusión», sin respaldo, optando por contrastes sutiles. La pareidolia se refuta no con desdén, sino con datos de proton-magnetómetros que confirman inclusiones metálicas, dando peso a teorías fringe mediante el fracaso de enfoques convencionales. El abuso del tono humorístico o sarcástico es prohibido, ya que el estilo exige seriedad absoluta. La ironía solo resalta la incompetencia de autoridades. La NORAD, negando fluctuaciones magnéticas en el RAN, sin explicar la ausencia de debris. No el fenómeno en sí, preservando el temor genuino ante lo desconocido. Finalmente falle en citar evidencia múltiple. Un solo testigo puede descartarse como anécdota, pero este ensayo se fortalece con multicorroboración a lo largo de los 25 casos. 12 buzos en los cenotes, informes desclasificados de la CIA para Bimini, grabaciones acústicas de la NOAA para el Bloop lacustre. Un tapiz de fuentes que valida la persistencia del misterio, asegurando que cada enigma no sea aislado, sino parte de un patrón global que el agua custodia con celos implacables. Siguiendo estos patrones, cualquier replicación capturará la esencia de este recorrido. Un equilibrio de curiosidad, validación y desorientación que deja al explorador o al lector suspendido en el borde del abismo, cuestionando no solo los descubrimientos, sino los límites mismos de nuestra percepción. En el cierre de esta inmersión en los abismos inexplicables, recapitulamos los hilos que unen estos 25 descubrimientos submarinos, un microranking que destila el impacto de cada enigma por su controversia técnica, evidencia sensorial y rareza persistente, invitando a una reflexión final que perpetúa el suspense sin agotarlo. En el podio, Momra 1, el monumento de Yonaguni, por su debate técnico abrasador, ángulos precisos de 90 grados y firmas magnéticas del 12% que la erosión no forja, contrastados con testimonios de buzos que evocan un Pacífico prehistórico vivo. Un clímax de ingeniería que reescribe cronologías humanas y deja al lector con el pulso acelerado ante lo que podría ser el Atlántida japonés. 2. La desaparición del submarino RAN en la Antártida, un misterio moderno de ausencia total. Sonar capturando siluetas a 457 metros sin debris, refutado por fallos mecánicos que no explican ecos persistentes. Su controversia radica en el encubrimiento NORAD, un vacío que devora certezas y evoca miedos contemporáneos de lo que acecha bajo el hielo. 3. Atlit Yam en Israel, por su rareza neolítica, aldea de 9000 años con tumbas intactas y alineaciones astronómicas, preservadas en agua mediterránea que debería erosionar todo, validada por magnetómetros y folclore fenicio, un nahue ante la cuna de la civilización sumergida que cuestiona migraciones humanas. Nova 4. Las ruinas de la bahía de Alejandría, con su escala hiperbólica, el faro de faros emergiendo de tsunamis medievales, columnas simétricas y
luces verdosas que la UNESCO no explica, un puente entre historia helenística y anomalías sensoriales que transforma el mar en un museo traicionero. La 5. El bloop lacustre trae en lagos globales por su enigma acústico universal, sonidos de 50 Hz sin fuente en aguas cerradas, corroborados por hidrófonos NOAA, desde 1997. Un susurro colectivo que une fríos polares y tropicales en una red invisible, dejando un temor ante lo que vibra en la quietud. Estos 5 no son meros highlights, son picos de un tapiz donde cada caso, desde raíces antárticas de 90 millones de años hasta puentes neolíticos en cuevas españolas, contribuye a un patrón de fallos científicos. Sonar que pinta artificialidades, testimonios que validan presencias y autoridades que omiten para preservar el velo.